Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar técnico organizado por FULOC y Bernardo García de FAIC. En este webinar vamos a explorar una solución de protección contra incendios cada vez más solicitada en distintos entornos industriales. Vamos a hablar sobre los cañones o bien monitores de agua FAIC. Mi nombre es Ana Torres y junto con Miguel Escobedo seremos los anfitriones en esta sesión. Agradecemos mucho que nos acompañen, que nos den de su tiempo. Sabemos que es muy valioso, entonces hemos preparado este espacio de 10 de la mañana a 11 para información y enfocarnos en brindarles estas nuevas herramientas útiles para sus proyectos. Bernardo García, como les comentaba, es nuestro gerente regional de ventas de FAIC y él nos guiará a través de las principales características, aplicaciones y beneficios de estos monitores robóticos de agua, que son ideales para riesgos difíciles de alcanzar. Ya Bernardo nos hablará más sobre ellos. Entonces, sin más preámbulo, pues les cedo la palabra a Bernardo. Sean bienvenidos todos y espero puedan sacar mucho provecho de este webinar. Gracias, Ana. Muy buenos días para todos. Gracias, Miguel, Emilio, equipo FULOC y a todos ustedes que están asistiendo a este webinar que esperamos que sea del interés, sobre todo porque hoy vamos a hacer una presentación de una solución que es relativamente nueva para FAIC. Digo relativamente nueva porque ya lleva en nuestro portafolio unos 2, 3 años. Pero pues ya mucha gente nos conoce, nos ubica en el mercado como un proveedor de soluciones de supresión basadas en agentes limpios, basadas en CO2. Así que esta vez traemos algo un poco diferente, lo que nosotros llamaríamos un poco disruptivo con respecto a lo que nosotros veníamos de tiempo atrás. Mi nombre es Bernardo García, como lo dijo Ana, soy el gerente regional de ventas de la línea de protección contra incendio de FAIC para Latinoamérica y el Caribe. Aquí están los datos de contacto, siéntanse libres de escribirme por WhatsApp, por correo electrónico o a través de nuestro distribuidor representante autorizado para México, FULOC. Ya entrando en materia, bueno, 2 slides rápido antes de entrar. Para quienes no conocen quién es FAIC Corporation, somos una compañía norteamericana que existe desde 1945 y las oficinas corporativas están en Blue Springs, Missouri. Esto es ya 80 años en el negocio. Somos más de 1,200 personas alrededor de todo el mundo y nuestra planta principal de producción se encuentra en Blue Springs, pero también tenemos plantas en otros lugares del mundo, tenemos oficinas en otros lugares del mundo. Personalmente yo estoy basado en Bogotá, Colombia, atiendo toda la región de Latinoamérica y bueno, ustedes supondrán que para nosotros el mercado mexicano es nuestro mercado más importante y es donde están quizás los clientes y los proyectos más interesantes. ¿Qué tipo de soluciones tenemos como FAIC? Básicamente son soluciones de, protección contra incendios, alivio de presión y protección contra explosiones. Las de alivio de presión y protección contra explosiones pertenecen a otro grupo, las dejo por aparte. Quería que lo conocieran para que se dieran cuenta cuál es el ADN de nuestra compañía y netamente son soluciones enfocadas a aplicaciones industriales. Hay otras verticales diferentes que, si bien podemos tener alguna solución, no es en lo que nos enfocamos en las aplicaciones industriales. Este pedacito es el área que está a mi cargo, que es la de protección contra incendios, y es donde se encuentra la solución de monitores robotizados. Veo que tenemos una pregunta de alguien. Así es, Bernardo. Empezamos con preguntas, por cierto. Bueno, esto está bien para que sea charladito, para que sea conversado. Mejor, esto es más interesante. Entre más charlemos, mejor. Claro, Michael, así es como aprendemos Michael. todos. Michael, sí. Cuéntanos. Déjame saber tu pregunta. Creo que hay dos con los dos asistentes con mano levantada. Vamos a revisar. Bueno, si me permites, para ganar tiempo, te habla César Villavicencio. César, buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Me disculpa la primera persona que levantó la mano, pero para ganar tiempo. Nosotros hemos comprado para proyectos de una empresa farmacéutica
justamente válvulas doble flap, ¿no es cierto? De 16 pulgadas de diámetro, interesantes. Me gustaría mucho, pues, tener contacto con Fike. A la fecha vamos hablando con Fike en Estados Unidos. Me encantaría poder tener contacto con ustedes. Ok, César, sí. Sería interesante, claro, desde luego, obviamente estamos abiertos a ello. Ese tipo de soluciones pertenecen más a nuestra división de protección contra explosiones, así que lo que yo puedo hacer es quizás al final del webinar tú puedas de pronto darme tus datos de contacto, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, y yo te encarrilo con la persona adecuada, porque como mencionamos, mi know-how es protección contra incendios, la parte de protección Estupendo. contra explosiones es otro mundo Me completamente encantan diferente. tus productos, Leonardo. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo ya te comparto. Estupendo. No quiero quitar tiempo a la gente porque hay mucho por aprender contigo. Gracias, Gracias. César. Gracias, César. A César, ustedes. déjanos tus datos si gustas en el chat, dejarnos tus datos, César, para tenerlos registrados y luego compartirlos con Bernardo también. Adelante. Gracias a ustedes. Está perfecto. Bueno, muchas gracias, Miguel. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? Monitores de fuego. Esto les decimos de muchas maneras diferentes. Hay gente que les dice monitores de fuego, hay gente que le dice boquilla robotizada, cañón de agua, cañón robotizado, pero para efectos prácticos vamos a referirnos a fire monitors o monitores de fuego. ¿Qué es un monitor de fuego? Es básicamente una solución automática que nos permite disparar agua o espuma en un riesgo y sofocarlo. Pero ¿qué particularidad tiene esto? Muy seguramente quienes han estado en la industria de protección contra incendio, a veces han llegado a proyectos donde dicen, oye, tengo un área abierta donde almaceno material, puede ser cartón, puede ser madera, puede ser desechos, puede ser cualquier otra cosa, y necesitan una solución de detección, pero también necesitan de supresión. Sabemos que de detección tenemos nuestros detectores de llamas, son fabulosos, tenemos cámaras térmicas y hay otro tipo de soluciones que se pueden implementar en diferentes riesgos. Pero cuando se trata de supresión, sobre todo en espacios abiertos, nos quedamos con la disyuntiva de, bueno, ¿qué hacemos? No podemos colgar rociadores, no podemos poner agua nebulizada, no podemos poner algo. ¿Qué onda? ¿Qué le hacemos acá? Y ahí es donde viene esta idea de un monitor de fuego que es, como ustedes se han referido en algunas oportunidades, un cañón robótico que dispara agua o dispara espuma de acuerdo a una información que recibe de unos dispositivos de detección y ubica digamos, apunta el disparo del chorro en un espacio tridimensional para sofocar un fuego. Ya sé que lo que les acabo de decir seguramente los enredo más, pero bueno, entonces vamos acá con diapositivas para ayudar a entender un poco más la cosa. Existen diferentes tipos de soluciones eh, en detección que pueden ser utilizados como sistemas de entrada de información para que el sistema de supresión actúe. Es decir, en el mundo de supresión, sí o sí tenemos que pensar que hay una tecnología de detección previa, preliminar, que es la que sensa el fuego y le dice al sistema dónde está y qué es lo que tiene que hacer. En este caso de los monitores de fuego, podemos trabajar con detectores de llama, con cámaras térmicas y también hay aplicaciones donde hemos trabajado con sistemas de detección lineal por medio de fibra óptica. Entonces, es decir, esta es una tecnología que permite utilizar diferentes tipos de detección para poder ubicar en un espacio XYZ un fuego y sofocarlo. Este es un video muy bonito. Miren, acá está nuestro monitor de fuego. De hecho, hay más de uno disparando en un espacio tridimensional. Esta es la clase de fuego que cuando se presentaría uno diría, bueno, ¿cómo le hago? Sí, podría poner de pronto alguna persona con manguera, con agua o bomberos, pero a veces no es fácil. Digamos, hay situaciones como esta, un barco, un crucero que esté en alta mar, que tenga una situación de fuego, pues
está como complicado llamar bomberos, se puede decir guardia costera, pero mientras van a llegar, una solución de estas puede ser muy efectiva para ese tipo de aplicaciones donde el fuego existe y otros sistemas de supresión o no funcionan igual de bien o sencillamente y planamente no se pueden implementar. Entonces, ¿qué es esto básicamente? Un dispositivo controlado por medio de un PLC y que tiene unos motores que le permiten moverse en rotación de 360 grados y le permiten dar rotación 180 grados en el eje Y. Es decir, tenemos dos modelos acá, el Force 50 y el Force 80. Son similares salvo en el diámetro de tubería por el cual ingresa el agua o la espuma, que serían de 2 pulgadas o de 3 pulgadas. Obviamente el de 3 pulgadas tiene una mayor capacidad, puede dispersar hasta 5.000 litros por minuto y puede alcanzar una distancia de 85 metros. Mientras que el Force 50 es una solución que pueda alcanzar 65 metros, pues igual son distancias bastante largas. ¿Cómo determinamos nosotros la distancia en función de la presión de agua a la que nosotros tengamos? Entonces, para poder dimensionar cuántos monitores de fuego se necesitan para atender un riesgo en particular, lo ideal es poder tener información como planos, diagramas, distancias y conocer la presión de agua de entrada que nosotros tenemos disponible. Obviamente, a mayor presión, vamos a poder lograr mayor distancia. Esta información técnica está disponible en nuestros manuales de diseño, nuestras fichas técnicas, las cuales cuando ustedes deseen consultarlas pueden apoyarse con Fuloc o si ustedes tienen un proyecto en particular que quieran revisar con esta tecnología, estaremos atentos junto con Fuloc para poderlos apoyar a ustedes. Yo sé que hay mucha información técnica acá en la que si nosotros profundizáramos en demasía, correríamos el riesgo de salirnos de tiempo. Es decir, cada monitor, el Force 50 y el Force 80, tiene su propia curva específica. Para que nosotros podamos determinar cuál de los dos modelos es el que nos va a servir para la aplicación en particular, sí es importante que nosotros podamos contar con información. No es esta una solución en la cual sencillamente manden un correo a Full o que digan, oye, es que quiero cotizar un monitor de fuego. Ok, hay alguna información preliminar que nosotros tendremos que pedir de ustedes para que podamos decir cuál es la solución, si el Force 50, si el Force 80 y adicionalmente, como les decía, esto trabaja en conjunción con tecnología de detección de incendio. Nosotros no queremos pensar únicamente en vender cajas, vender, si me pides que te cotice un monitor, te cotizo un monitor, no. Seguramente el monitor es parte de un sistema donde van a existir otros tipos de detección, va a existir un panel de incendio, va a haber un sistema de alarmas, un sistema de evacuación que va a funcionar de manera armónica. Eso es lo que nosotros denominaríamos una solución completa. Entonces, eso es algo que tanto Fike como Fuloc nos enfocamos, es brindar soluciones completas. No es meramente cotizar como cuando uno pide un menú chino por app, que uno pica de qué es lo que quiere. No, realmente esto es un elemento de supresión especializado que trabaja en conjunción con un elemento de detección especializado. Ahora bien, ¿qué tipo de chorro o qué tipo de patrón de descarga puede tener un dispositivo de estos? Podemos tener chorro directo de un patrón de aspersión delgado, tenemos un chorro amplio y ¿qué tipo de configuración vamos a necesitar para saber cómo programar el monitor de fuego? Eso va a estar basado en función de la información que recibamos de ustedes, ¿sí?
Un chorro más delgado, voy a poder tener una mayor distancia, un chorro más amplio, va a poder cubrir menos distancia. Por eso es que es muy importante cuando ustedes se acerquen a Fuloc, oye, tengo un proyecto potencial para monitores de fuego, necesitamos saber las distancias y saber las obstrucciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, si tenemos paredes o columnas, muy seguramente con un solo monitor de fuego no vamos a poderlo hacer. Por eso es que me refiero que muy seguramente lo que Fuloc va a cotizar a ustedes va a ser una solución completa con los monitores, la cantidad de equipos que se necesiten en función del layout, del riesgo a proteger, la información que ustedes nos entreguen. Entonces, este es el aspecto que tiene un chorro de agua disparado. Este es un ejemplo, una planta de almacenamiento de desechos. Sabemos que este tipo de riesgos es... Estoy estirando. Perdón, creo, Héctor, creo que tienes una pregunta. Cuéntame, por favor. No, yo no. ¿Coincidió? Sí. Ah, ok, perfecto, Héctor, gracias. Entonces, hay aplicaciones donde lo importante no es el costo de lo que estoy protegiendo, sino el riesgo que me implica que se queme. Así que hemos tenido proyectos bastante interesantes en plantas de procesamiento de desechos. Que uno dice, lo importante no es cuidar los desechos o la basura, sino que en el momento que esto se prenda, el riesgo que puede implicar para las personas, los equipos y las instalaciones puede ser supremamente alto. Aparte de que es un tipo de riesgo que una vez que se enciende es muy tardado en apagar porque exige mucho tiempo, mucha agua y supone un gran dolor de cabeza y una gran complicación logística poder suprimir un fuego una vez que se inicia. Estas son las especificaciones técnicas tanto para el, perdón, para el Force 50 como para el Force 80. Es el cañón y tiene varios motores que son los que se encargan de controlar su movimiento. En este caso, este es el motor que gobierna la rotación del dispositivo en 360 grados y este es el motor que gobierna el movimiento del monitor. ¿Quién controla estos motores? Un PLC. Un PLC forma parte del sistema y aquí vamos a ver un video de cómo el monitor de fuego recibe la información de posicionamiento de la llama, de un detector de llama, y el monitor automáticamente se ubica en la posición de disparo que le correspondería. Bueno, no sé, creo que no está reproduciendo audio, Miguel, o si se escucha el audio del video o no. No, no se escucha. Bueno, digamos que para efectos prácticos acá, bueno, acá no importa tanto. Acá tenemos nuestro monitor de fuego. Miren el tamaño que tiene el equipo. O sea, en la proporción de escala es un equipo, realmente no es un equipo voluminoso, no es un equipo muy grande, pero tecnológicamente sí es un equipo bastante sofisticado. Lo que tenemos acá es una persona que va a prender con bueno, con un encendedor de cocina, va a crear una llama y se va a mover y consecuentemente el monitor va a apuntar hacia donde esté la llama. Entonces aquí él pone la llama, el sensor de llama lo detecta y el monitor se reubica. Ahora la persona se mueve para otro lado, prende el encendedor, el sensor detecta y el monitor se mueve. ¿Qué tipo de detectores de llama se pueden utilizar para esto? No cualquier detector de llama. Hay un modelo específico de detector de llama que tenemos FIKE, que tiene, aparte del componente de medición de radiación emitida por la llama,
tiene embebidas dentro de su firmware analítica de video para poder darle la información de coordenadas en un plano XY al PLC para decirle a dónde se tiene que mover el monitor. Bernardo, nos hacen Cuéntame. una pregunta por acá, Ricardo, que dice que si el PLC está integrado en el monitor. No, el PLC es una caja aparte. Ya en unas diapositivas más adelante tengo un diagrama unifilar de arquitectura de cómo está, pero el PLC es una caja aparte. Ok. Pero es una buena pregunta, claro que sí. Lo vemos en la siguiente, ¿verdad? Perfecto. Y también nos preguntan, espero que la vayamos a ver, ¿cuáles PLC son compatibles? Nosotros utilizamos nuestro propio PLC, forma parte de la solución. Entonces, cuando se entrega una cotización, incluimos el PLC. No es algo así como que, oye, yo te doy el monitor y tú pones el PLC que quieras, no, porque estos equipos ya están listados y probados en esta configuración. Así que el PLC que nosotros proveemos forma parte de lo que se cotiza. Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Francisco. Oye, pregunta, ¿esta cámara, como la veo, la puedo integrar a un sistema de CCTV sin integrarla a la parte pues de todos los monitores que me estás platicando? Con respecto a este monitor, a este detector de llama, sí es posible porque algunos modelos de los detectores de llama de Fike tienen video de, digamos, CCTV tradicional embebido dentro del detector. Entonces, esta cámara, aparte del componente de detección de llama, este es un detector triple IR que detecta 4 micras, 4.5, 5 micras de longitud de onda para poder determinar la longitud de onda correspondiente a la llama. Y también tiene una cámara de video de 1 megapíxel embebida dentro del detector. Es decir, la parte de detección de llama, tú puedes utilizar los relevos de contacto seco para enviar esa señal para otro lado, y la cámara de CCTV tiene su propia salida de video. Esa salida de video tú la puedes integrar a una NVR, a un cuarto de vigilancia, demás. Entonces, en este caso, este modelo específico que está depictado aquí en esta diapositiva sí puede hacer eso. Ok, y tenemos ya se puede vender en México, tenemos NOM y todo eso. Claro. Órale, pues. Muchas gracias, un abrazo. Con gusto, Francisco. Cuando tú necesites saber precios y especificaciones de los detectores de llama, Fuloc sabes que están a la orden del día. Muchas gracias. Nos vemos. Creo que va a haber un próximo curso. Ahí nos vemos, primeramente Dios. Sí, oye, aprovechando el ride, Francisco, el 19 de agosto, certificación de paneles inteligentes. Por favor, ahí está la inscripción abierta. Aprovechando el espacio. Ahí nos Sí, vemos. claro. Gracias. Claro que sí. Gracias. Bueno, acá tenemos un video de... el video no quiere correr y ahora sí corre. Vemos cómo cambian las coordenadas de la ubicación de la llama. Y esta es la información que se le entregaría al PLC para que el PLC gobierne el movimiento de los motores en el eje de rotación horizontal y en el eje de rotación vertical para poder apuntar el chorro. ¿Qué otro tipo de detección puede funcionar con estos monitores? Tenemos cámaras de análisis de radiometría. Es decir, a diferencia de los detectores de llama que miden la radiación o detectan la radiación emitida por la llama, acá lo que detectan es las variaciones de temperatura en un área específica. Y estas cámaras tienen la posibilidad de generar zonas virtuales, es decir, dentro del campo de visión se pueden definir diferentes zonas virtuales. Estas zonas virtuales son información que se entrega por medio de una interfase como información para el PLC, y dependiendo en qué parte de la imagen se presente el cambio de temperatura relacionado con un posible incendio, le pueda decir
el monitor a cuál de las zonas debe apuntar. ¿Va? Ya vamos a explicar un poco más este concepto. Ahora, ¿qué tipo de detección es ideal? Si vamos a utilizar detectores de llama, si vamos a utilizar cámaras térmicas, si vamos a utilizar fibra óptica o si vamos a utilizar una combinación de varios factores, dependerá mucho del tipo de riesgo que estemos protegiendo, dependerá cuál es el criterio de protección que tenga el cliente. Por ejemplo, hemos tenido proyectos donde nos dicen que para proteger un área en particular necesitan cámaras térmicas para ver las variaciones de temperatura, los incrementos de temperatura que eventualmente puedan desembocar en un incendio si no se atienden, pero también necesitan detectores de llama. Y hemos tenido proyectos donde nos dicen, si la cámara térmica da alarma, pero el detector de llama todavía no da alarma, no haga nada. Pero si el detector de llama sensa la presencia de llama y la cámara térmica también detectó un cambio de temperatura, dispare el sistema. O si el detector de llama, independientemente que el de temperatura no haya sensado un cambio de temperatura, pero con que el detector de llama se active, active el sistema. Entonces, vuelvo aquí a lo mismo con el riesgo de pronto parecer un poquito cansón, un poquito repetitivo, pero este es el tipo de soluciones que para que los podamos cotizar correctamente vamos a tener que tener mucha información de entrada de parte de ustedes para poder saber, aparte del monitor, cuál es la solución de detección con el que necesitamos emparejarlo. Acá tenemos, por ejemplo, monitoreo de temperatura en la chimenea de un barco crucero. Bueno, esta es un ejemplo de una, no sé, una planta que se está protegiendo con cámaras térmicas y que se ha dividido en 1, 2, 3, 4, en 8 zonas virtuales. Es decir, lo que ven estas cámaras, en el campo de visión de estas cámaras, se han definido 8 zonas virtuales que dependiendo de dónde se presente el fuego, digamos, llamemos que esta sea la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos que esta zona verde es la zona número 3. Si el fuego se presenta en la zona número 3, quiere decir que esa información entraría al PLC del monitor, el monitor giraría lo necesario para poder apuntar dentro de esta zona. Es decir, el monitor estaría ubicado ya sea contra una pared o ya sea a nivel del techo. ¿Dónde ubicarlo? Depende nuevamente de la información que ustedes nos entreguen. Podemos tener un techo completamente plano, pero también podemos tener un techo lleno de vigas que nos dificulte la visión, así que buscaremos pegarnos a una pared. Las dos configuraciones son válidas, las dos configuraciones son viables, pero ya depende de la estructura que vayamos a proteger. En este ejemplo, el PLC estaría pegado al techo, así que haría un barrido de 180 grados en el eje Y y 360 grados en el eje X, lo que haría que automáticamente dispare en alguna de las 8 zonas preconfiguradas y preprogramadas. Es decir, no es únicamente instalar el monitor, sino que también exige una instalación, configuración, comisionamiento y puesta en marcha. Esta parte de apoyo en configuración y comisionamiento es algo que nosotros también podemos cotizar a través de Fuloc. Por eso nos referimos a una solución completa. Este es un ejemplo de arquitectura que es lo que yo les mencionaba hace un rato. Acá tenemos un ejemplo, cámara térmica con los switches Power over Ethernet y aquí comunicándose con una interfase de relevos. Estos relevos son los que se programaría la salida de cada uno de estos relevos dependiendo de las zonas virtuales que yo defina dentro del campo de visión de mi cámara térmica. Es decir, si mi cámara térmica está viendo aquí esta imagen, pero yo la divido en, por ejemplo, 4 zonas virtuales, en 4 cuadrantes, quiere decir que cada zona virtual tendría un relevo de salida y ese relevo
iría a un módulo monitor en el lazo de cableado del panel. Es decir, dependiendo de en qué módulo monitor se active, va a poder definir el monitor a cuál de los 4 zonas virtuales debe disparar. Bueno, pregunta, cuéntame, Miguel. Soy yo, amigo, soy yo. Sí, Por sí, sí. aquí, para compartirte un par de preguntas, por aquí con Jonathan y Dale. Daniel Enrique. Dale. Jonathan nos dice, entiendo o prácticamente el PLC ya está programado. Dice, únicamente habría que enlazar el detector de flama y configurar para que los parámetros de coordenadas dé al PLC, al que ya viene integrado. O sea, Digamos solo que habría que configurar. sí, al porque PLC que ya está. tú necesitas definir cuáles son las zonas virtuales que vas a tener. Sí, porque, bueno, hay que hacer aquí una aclaración. El monitor de fuego puede funcionar de forma automática y de forma manual. Manual sería por medio de un joystick, pero en caso de que tú necesites que funcione de forma automática, tú deberías definir. Creo que, Héctor, tenemos una pregunta tuya otra vez. Hola, Héctor, por ahí. Y Héctor No, está se me tímido, hace no nos ha querido preguntar. Sí, se me hace que no se anima. O a lo mejor solo se le quitó el mute. No te preocupes. Héctor, igual aquí estamos. Eso también, listo. Dale. Entonces, el monitor puede controlarse manualmente y un operario puede apuntar hacia donde quiera, pero también puede funcionar automáticamente. Y en el hecho de funcionar automáticamente, lo que suele hacerse son definir zonas virtuales dentro de un campo de visión para que el monitor pueda disparar en un lado o en otro. También se le define al monitor, una vez que se programa, definir un patrón oscilatorio de descarga de agua, un patrón oscilatorio repetitivo de agua para que descargue en ese punto. Ahora, entonces, dependiendo de cuántas zonas virtuales tengas, qué tamaño, qué ubicación, esa información necesitarás programarla para poder decirle esa es parte de la programación que hay que hacer para que el PLC sepa cuántas zonas virtuales son y hacia dónde tiene que moverse. Hacia eso que mencionas, también veo que se enfoca mucho en la pregunta de Daniel Enrique. Pregunta, en caso de la ejecución del proyecto, ¿hay que tomar certificación? Y tiene mucho que ver de la mano de cómo se va a programar. Seguramente, Daniel, o todos quisiéramos saber cómo se va a programar. Bueno, yo creo que esta parte de la programación es algo que sí podríamos pensar en un tema de certificación. Ya tendríamos que organizarlo con Muy Rick bien. Jeffries. Ya miraríamos cómo hacerlo. Por lo pronto, lo que he hablado con Rick Jeffries es, él haría la cotización, el layout de toda la solución para que Fullock pueda entregar la cotización y dentro de esa cotización estaría un rubro de ingeniería. Claro. En este caso, De soporte remoto y configuración. afirmativo. Sí, correcto. En este caso, para Daniel, bueno, y para todos, lo que vamos a hacer en el proceso de que se maneja una certificación de programación, por ejemplo, y de instalación, es que Fullock va a estar dentro del proceso de comisionamiento, interactuando con FAI para el tema del programar y el tema de comisionamiento y supervisión. Entonces estaríamos acompañándolos, dado que estas tecnologías que estamos buscando integrar, desde nebulizados, este tema de robóticos, monitores robóticos, sí requiere al menos los primeros proyectos, apoyo de comisionamiento de entre fábrica, Fullock y ustedes. Y en un momento no muy lejano, buscaremos que puedan ser autónomos, ¿no? Y que puedan generar este tipo de programación y comisionamiento, ¿vale? Y como por aquí pregunta Ricardo, ¿el PLC qué alimentación de voltaje requiere? El PLC por lo general son 24 voltios DC. Ok, regular. 24 volts. Sí. Muy bien. ¿Y si son compatibles solo con tableros FAIC? Pregunta Efraín. Bueno, esa es una pregunta muy importante y allá iba, sino que no sé, algo pasó en esta presentación. Justo estaba buscando una diapositiva que por alguna razón creo que no quedó. Y no es necesario, no es mandatorio tener un panel de incendios.
Puede ser que el sistema, digamos que haya una planta donde ya exista un sistema de detección, ya exista un panel de incendio, ya el cliente lo que esté buscando es un sistema de supresión. O puede ser que de pronto el cliente diga, yo tengo un PLC industrial, tengo un sistema SCADA y no necesito un tablero de incendio, lo cual quiere decir que podríamos utilizar el sistema, como diríamos aquí en Colombia, a palo seco, es decir, sin necesidad de un tablero. Suele, dentro de los sistemas de protección contra incendios, siempre suele haber un tablero, pero hay proyectos que hemos hecho en los cuales no es necesario, no es mandatorio tener un panel de incendio. Ahora, lo que se puede hacer es que las señales vayan directamente de los relevos de la cámara o los relevos de los monitores, perdón, de los detectores de llama, vayan directamente aquí a la interfase de 10 entradas, que es la que se comunica con el PLC, y este PLC es el que envía las señales de movimiento del monitor de fuego. Es decir, el panel puede necesitarse, puede no necesitarse. Veo que aquí hay una pregunta, que hasta qué distancia se puede comunicar el joystick. Wow, nosotros hemos tenido, bueno, se pueden tener hasta 30 metros aproximadamente. Ok. Igual la idea de tener el joystick es no hacerlo demasiado lejos porque la idea es que el operario tenga una visual clara de a dónde quiere apuntar el monitor, ¿no? Claro, Y sí. el joystick por lo general suele utilizarse en configuraciones donde el monitor de fuego está pegado a la pared, a una pared vertical, de manera que el operario sabe exactamente hacia dónde mover la palanca. Cuando el monitor de fuego está colgado al techo, lo que suele usarse es que un operario en un cuarto de control con una interfaz gráfica pueda tomar el movimiento del monitor con un mouse y pueda decirle a dónde apuntar. ¿Por qué? Porque cuando el monitor está cabeza abajo, controlarlo con el joystick se vuelve complicado porque todo el movimiento está al revés. No sé si me expliqué. Entonces, digamos que en el caso de que el operario quiera tomar control manual del monitor por medio del joystick, lo ideal es que no sea una distancia exageradamente larga. Entonces, ¿cómo elaboramos nuestra solución o cómo está configurada esta solución? Hay una tecnología de detección que nos permite utilizar detección de llama, cámaras térmicas o fibra óptica para ubicar tridimensionalmente un fuego y hacer que el monitor apunte directamente a él, con el objetivo de suprimirlo o, en el peor de los casos, controlarlo. Esto en cuestión de segundos. Cuando el fuego se apague, lo que se debe hacer es cerrar la válvula de descarga de agua o de espuma y el monitor queda nuevamente listo para volver a operar. Entonces, ¿cómo detectar el fuego? Se puede utilizar cualquier tipo de detección de llama y, como les decía hace un rato, el tipo de detección que se va a utilizar en un riesgo particular depende de la aplicación, depende del tipo de riesgo, inclusive también depende de la preferencia del cliente. ¿Por qué? Porque a veces hay riesgos en los cuales más de una solución puede ser aceptable. Entonces, dependiendo de qué solución quiere, se puede implementar. Por ejemplo, si vamos a proteger bodegas, se pueden utilizar beam detectors, se puede utilizar detección lineal de calor, se pueden utilizar sistemas de detección por aspiración o se puede utilizar detección puntual de temperatura o detección puntual de humo. Todas esas podrían integrarse como información de entrada para el monitor.
En general, ¿qué es lo que se busca? Que el tipo de detección sea rápido y sea efectivo. Entre más rápido y entre más rápido y más efectivo, pues hay más chance de que el monitor sea efectivo suprimiendo el fuego. Miguel, cuéntame. Claro, dos preguntas. Una de Dime. Jonathan nos dice que si se necesita un sistema de bombeo para alcanzar la presión adecuada. Puede necesitarse un sistema de bombeo o también puede ser que exista una disponibilidad de agua, por ejemplo, un tanque o un reservorio ubicado a gran altura y podamos tener presión de agua por gravedad. Ya depende de la disponibilidad en el sitio. Hemos tenido proyectos donde nos dicen, oye, mire, yo tengo un tanque de agua y por gravedad puedo alcanzar la presión de trabajo y descargar el agua. Otros proyectos nos han dicho definitivamente me toca poner un sistema de bombeo para poder suministrar el agua. Las dos Claro, formas son admisibles. sería un sistema muy robusto, no necesariamente, ¿no? De bombeo. O sea, no es. O sea, no No, no, necesita, no. ¿cierto? No necesitas un sistema demasiado robusto Muy de robusto. bombeo. No. Sí, seguramente es algo que se puede realizar de manera factible y en precio y en tiempo, ¿no? Y la segunda, ¿en algún momento podría usar comunicación wireless? Pregunta Luis. Comunicación wireless entre dónde y dónde. Seguramente pues para que el reciba información, ahora sí que el monitor robótico recibe información vía internet, o sea, vía red, pues, y se mueva con esas coordenadas. Falta que Es una buena, que la normatividad nos no, deje, ¿no? Pero, es una buena pregunta, Miguel. Es una buena pregunta, Miguel, y ¿vale? debo reconocerte que no tengo la respuesta en este momento, pero más bien hagamos Vale. una cosa. Si tú puedes tomar, si tú puedes tomar nota de esas preguntas Sí, aquí para las remitirlas al tenemos. especialista y poderlas contestar más adelante. Claro que sí. Todas las estamos guardando las preguntas. Al final lo que buscamos hacer es generar un documento de preguntas frecuentes, ¿no? Que son estas, y esa es una de ellas. Y te la dejamos pendiente, Luis Felipe, claro que sí, sobre todo porque también depende de la normatividad si nos va a dejar como mandar información wireless. Y otra pregunta, ¿la presión de trabajo cuál es? ¿Y cuántos Bueno, galones por minuto necesita el monitor? esa información la teníamos acá adelante. Permíteme un Ujú. segundo. Permíteme, creo que estaba acá. Listo. Muy bien. Aquí está. La distancia a la cual yo voy a poder cubrir en función de la presión de entrada. O también tengo acá el consumo en litros por minuto en función de la presión. Esta Y traemos información, una pues, presión, los 145 PSI sería que como 140, sí, el promedio. sí, es correcto. Sí, ¿no? Vale. Sí. Sí, tampoco es una presión tan elevada en realidad. Ujú. Y un galonaje dependiendo máximo. Digo, tiene mucho que ver, entiendo, con la cuestión del diseño, ¿no? Ahora sí que sí hay que hacer un precálculo, ¿no? Para esto. Sí. Sí, porque también la disponibilidad de agua y la presión de agua de entrada me va a poder determinar si con un solo monitor puedo alcanzar una distancia bastante larga y por decir algo, si yo tengo una bodega grande, con un solo monitor ubicado en una esquina o ubicado en el techo, ubicado en una pared, puedo barrer toda el área completa o si no tengo una presión suficiente de entrada, quiere decir que tendré que utilizar más de un monitor cubriendo menor distancia para poder cubrir el mismo espacio. Por eso es que es importante, insistimos mucho, el tema de las distancias y tener ojalá información de un plano para que nuestros especialistas en fábrica puedan trabajar y puedan proponer alternativas de cuál sería la mejor ubicación para el monitor y si se necesita más de un equipo. Hemos tenido aplicaciones donde a veces por cobertura o por distancia o por el layout de la planta, de pronto hay vigas, de pronto hay columnas, de pronto hay alguna máquina que va recogiendo, por ejemplo, material entre un lado y otro, una máquina tipo grúa, lo cual hace necesario que tengamos que tener más de un monitor. Entonces, todos estos parámetros los vamos a poder, los tenemos que considerar para Muy poder bien. estimar una solución.
Sí, algo que podemos agregar a todos los asistentes es que si nos permiten, o sea, en la medida que nos permitan, no se trata solo de decirles, un monitor robótico cuesta, no sé, $1,000. O sea, más que esto, se trata de ayudar en realidad a que hagan un buen proyecto y que no queden cortos ni en tiempos de instalación, ni en tiempos tampoco de entrega, ni precios, ¿no? Entonces, mejor vamos haciendo bien y con buena información. La idea es ayudarlos de manera adecuada. Pregunta también Giovanni si se puede integrar con una solución de espuma. Entiendo que sí. Sí, Nada más, sí. ¿no? La respuesta es sí. Sí se Ya. puede utilizar con una solución de espuma, es correcto. Y Por la eso tubería que se... lo mencionaba, disculpa que te interrumpa, lo mencionaba hace un rato, que se pueden utilizar con agua y con espuma. Suelo decir chorro de agua porque casi siempre en el 99% de aplicaciones que hemos hecho siempre es agua, pero si el proyecto ameritara utilizar espuma en lugar de agua como agente supresor, sí se puede utilizar sin problema. Correcto, muy bien. ¿Y la tubería que más se recomienda o que normalmente se usa? ¿Cuál es? Nos pregunta Fred. Tubería normal de rociadores. Sí, o sea, Sí. Es un sistema de tubería igual. Acuérdate que tenemos dos modelos, el Force 50 y el Force 80. El Force 50 tiene una boca de entrada de 2 pulgadas, el Force 80 tiene una entrada de 3 pulgadas. Eso en cuanto al diámetro. El tipo de tubería, no tenemos una limitante o una restricción particular del tipo de tubería que se debe utilizar. Correcto. O sea, depende de la conveniencia en disponibilidad, precios de instalación. Y ahora sí que como veríamos un proyecto hidráulico. Es correcto. Ok. Se puede utilizar concentrado espumante libre de flúor, ya que la viscosidad es mayor que los AFFF. Es que ahora tenemos espumas sin flúor. Es una pregunta para nuestra lista de consultarlas con el especialista. Ramón, aquí soy muy honesto, no tengo la respuesta en este punto, pero la podemos trasladar a nuestro especialista. Muy bien, claro. Excelente. Sé que nos estamos agarrando un tiempo en preguntas, pero nos hemos dado cuenta en en anteriores webinars que estas preguntas de alguna forma todos las tenemos o se nos vienen a la mente cuando queremos ofrecer un proyecto. Entonces, si nosotros resolvemos estas preguntas lo más que se pueda ahorita o en la siguiente sesión de dudas, ¿qué va a pasar? A lo mejor no terminamos de hablar todo del proyecto, o sea, del sistema, pero ustedes van a tener más confianza de poder hablar de este sistema porque ya resolvimos dudas que todos tenemos al querer instalarlo. Entonces, eso ayuda. Ok, por ahí vi una pregunta de Moisés de que si los dos modelos Force 50 y Force 80 tienen el mismo gasto. Acá nuevamente yo me remito a la gráfica donde está la curva. Sí, mencionaba diferente gasto, recuerdo que se veía, ¿no? Sí. Entonces, mira, espérame acá. Listo, acá tenemos. Bueno, están. A ver, acá tenemos para el Force 50, máximo 528 galones por minuto a 145 PSI. Y para el Force 80 máximo 1.386 galones por minuto a 188 PSI. Okay, muy bien. No sé si de pronto esto, Moisés. Siempre huele FM. Certificación FM, UL no. Ok, FM sí. Bueno, acá de pronto quiero hacer digamos, una aclaración con respecto a muchas de las soluciones. Siempre nos gusta preguntar si tiene listado UL y FM como si las dos cosas fueran necesarias en algunos tipos de soluciones industriales. UL es un ente certificador como lo es FM, pero FM suele ser más para aplicaciones industriales. UL es más para aplicaciones comerciales. Esa es la razón por la cual cuando hay soluciones como por ejemplo agua nebulizada del DuraQuench tiene aprobaciones de Factory Mutual, no tiene aprobaciones de UL. Los detectores del llama tienen aprobación de Factory Mutual, no tienen listado UL.
ni los de Fike y no otro fabricante que yo conozca. Entonces, digamos que aquí tenemos que ser muy cautos y yo digo, sé que Alan hizo la pregunta porque seguramente es una pregunta que le hacen muchas veces los clientes a ustedes y a veces los clientes salen muy rápido a disparar, oye, es que tienes UL y FM cuando tú le dices, no, tengo FM pero no tengo UL. Ah, no, no me sirve. Maestro, venga, espérese un momento porque usted me está pidiendo una certificación UL que yo no tengo, en cambio la competencia tampoco. Pero entonces a veces con esto quiero es, digamos, hacer un pequeño paréntesis, Miguel, y es aclarar, no solamente en el mundo de los detectores de llamas sino que, y los monitores de fuego, sino que a veces, muchas veces, los clientes piden por pedir o piden por, ¿cómo se llama?, por acto reflejo. Ah, es que Ok. necesito que esto tenga UL y FM. No, no tiene UL. Pero el hecho de que no tenga un listado UL no quiere decir que la competencia sí lo tenga, no quiere decir que sea común ese tipo de aplicaciones y no quiere decir que el equipo no funcione como se espera. Eso aplica Claro. particularmente con los detectores de flama y traigo a colación esto porque tuve un proyecto donde el cliente estaba ranchado que tenían que tener UL los detectores de llama. Yo le dije, maestro, no, yo no tengo. No, entonces me voy con su competencia. Buena Tampoco suerte. tiene. Vuelva cuando encuentre a alguien. Y Claro, claro. finalmente les tocó cambiar. Entonces, eso es un poco, o sea, no quiero que de pronto la pregunta de Alan suene como que estoy regañando a alguien, sino por el contrario, quiero aclarar una idea que suele ser muy común dentro de las preguntas que recibimos a diario, sobre todo con estas soluciones industriales. Pero sí está bien, Bernardo. De cara al cliente nos va a ayudar mucho saber que estamos en condiciones igualitarias y que no es forzoso tener un UL para que algo funcione y que hay diferentes, o sea, hay diferentes soluciones. Pues mira, o sea, Miguel, yo diría la respuesta es bastante más corta. FM es principalmente para soluciones industriales, UL es para soluciones comerciales. Este tipo de solución cae dentro de aplicaciones industriales netamente, o sea, yo creo que casi nunca, o no sé, no me imagino bajo qué circunstancias tú puedas ver, por ejemplo, en un almacén, en una oficina, en un área de retail, un monitor de fuego. Por lo general están en plantas de desechos, en dispositivos de almacenamiento automático, bodegas grandes, hangares, aplicaciones netamente industriales. Vale. Bueno, aquí esta diapositiva nos ofrece un poquito más de claridad de cómo sería el tema de zonificación. Si yo tengo un área que quiero proteger, puedo dividirla en varias zonas. ¿Por qué? Porque si bien uno pudiera programar el monitor de fuego para que hiciera un patrón de descarga oscilante y me mojara toda el área, pues no sería el propósito, porque pues para esa gracia pongo rociadores. La gracia de tener un monitor de fuego es poder apuntar un chorro de agua o espuma directamente sobre el fuego y sofocarlo. En ese orden de ideas, lo que suele hacerse es definir zonas y esas zonas pueden estar asociadas con diferentes dispositivos de detección. Así que pensemos que yo puedo tener detectores de llama o detectores de humo o detectores de temperatura en el techo o en una bodega y dependiendo de cuál detector es el que se me haya activado. Vale. Digamos, por ejemplo, que yo tengo 4 detectores en la zona 1, 2 detectores en la zona 2, 2 detectores en la zona 3. Así que, digamos que si yo los nombro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si se me activó el detector número 6 o el número 5, quiere decir que el monitor tiene que apuntar a la zona 2. Este detector número 5 o número 6 puede ser de llama, puede ser de humo, puede ser analítica de video, puede ser cámara térmica. Si esto fuera protegido con detección lineal de calor, yo podría tener un tendido de fibra recorriendo por toda la bodega. Yo podría decir del metro 0 al metro 200, no mentiras, del metro 0 al metro 200 es la zona 1, del 201 al 400 es la zona 2, del 401 al 600 sería la zona 3 y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de en qué punto se encuentra la alarma, si acá
yo tengo detectores de llama, 8 detectores de llama, y el que se me activó fue el número 7. Por programación, yo ya sé que el detector número 7 corresponde a la zona número 3, así que lo que tiene que hacer el monitor es girar y apuntar directamente a la zona número 3. Ahora bien, puede ser que la zona 3 sea suficientemente amplia, así que es muy difícil apuntar específicamente justo a ese punto, y es la razón por la cual lo que suele hacerse es programar el monitor para que se posicione en esa zona, comience a disparar y haga un patrón de descarga oscilatorio. ¿Sí me entiendes? Es decir, el monitor va a estar descargando agua o espuma. Si en el ejemplo que les puse hace un minuto y medio, el detector que se activó fue el detector número 7, el monitor va a estar descargando agua o espuma en un patrón oscilatorio hasta que se extinga el fuego. Si se active, perdón, el detector número 2 o el número 3, ya sé que no es la zona 3, ya, no sé, ya sé que es la zona número 1. Entonces, si yo tengo estos detectores conectados a módulos monitores en un panel, yo puedo saber si el módulo monitor número 1, 2, 3 o 4 se activan, corresponde a la zona número 1. Eso sería como decir, los módulos monitores 1, 2, 3 y 4 son la entrada para el módulo de control número 1. Los detectores o los módulos monitores 5 y 6 son la entrada para la salida del módulo, del módulo de control número 2. Y los detectores 7 y 8, los módulos monitores de 7 y 8, equivaldrían a la salida de control del módulo de control número 3. Y esas entradas 1, 2 y 3 son las que utilizaría el PLC para saber, dependiendo de lo que le entregue el panel de incendio, a cuál zona es la que tiene que apuntar y disparar. En ese ejemplo que les acabo de poner, quiere decir que nosotros tenemos que tener un panel, un tablero de incendio aquí en algún punto. O también puede ser que en la interfase, permítanme les digo dónde está. Esperen, porque como les digo, puede ser que yo tenga un panel de incendio, puede ser que no. Acá, yo tengo una, perdón, ok. Yo tengo aquí una interfase a la cual pueden entrar diferentes entradas de contacto seco, como entradas, a qué tipo, a qué cantidad, perdón, a qué número de zona debo apuntar. Entonces yo puedo obtener que el detector de llama 1 y 2 es la zona 1, el 2 y el 3 es la zona 2, y el número 5 es la zona número 3. Amigo, voy a hacer un pequeño anuncio, considerando que ya son las 11:05. Pues bueno, si tienes oportunidad, Bernardo, de quedarte un ratito más con nosotros, sería excelente. También a ustedes, si gustan y pueden quedarse un poquito más con nosotros para seguir hablando y preguntando. Sobre todo esto de preguntar ayuda mucho para todos. Quien tenga que retirarse a lo mejor a otra reunión y ya tenía programado la hora de webinar, vamos a enviarles la información directamente que tenemos, que estamos viendo todo, y también las preguntas que tenemos. Por ahí, Emilio nos hizo el favor de mandarnos un link para registrarnos y tener bien, y ahora sí que no fallar en enviarles esa información para quien se vaya a retirar, y quien guste quedarse con nosotros otro ratito, le vamos a seguir haciendo varias preguntas, como la que acaba de hacer César Villencio por aquí, que bueno, que nos va a hacer. Adelante, César. Muy bien, gracias otra vez, compañeros. Qué lindo que es trabajar con ustedes. A ver, mira, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, plantas papeleras, siempre he pedido que haya cañones en lados opuestos a un posible fuego. Obviamente estamos viendo otro tipo de aplicaciones con estos monitores robotizados, pero ¿cuál sería tu idea de tener una aplicación total? Sobre todo haciendo una aproximación en una diagonal, ¿no? Opuesta, lados opuestos. ¿Cómo lo ves? Es una configuración muy popular, realmente, porque pasa lo mismo que con las cámaras de CCTV cuando se utilizan en lados opuestos. ¿Por qué? Porque tú puedes ver desde cierto punto hacia adelante, pero de cierto punto hacia atrás. Justo lo que está debajo de ti no lo puedes ver fácilmente. Esto es cierto para las cámaras de CCTV
para los detectores de llama y en este caso también para los monitores de fuego. Entonces, esa configuración donde tú tienes una bodega grande y tú utilizas un monitor de fuego en cada esquina opuesta, suele ser una configuración muy popular en la cual un monitor puede disparar. Así, digamos, por ejemplo, no sé, tuvieras acá, no sé si me están viendo la pantalla, digamos, yo tengo, por ejemplo, zona 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Este monitor podría disparar en la zona 1, 2, 3 y 4 fácilmente, en la 5 y en la 6, y este monitor podría disparar en la 7, en la 8, en la 7, en la 6, en la 5 y en la 4, y así con 2 monitores puedes lograr cubrir. Puede ser también que dependiendo de la distancia, si no es una bodega muy grande y no tiene muchas obstrucciones, no tiene apilamiento de material, a veces la configuración de poner el monitor en el techo funciona. Digo a veces, ¿por qué? Porque es muy común encontrar cerchas y estructuras metálicas en los techos que pueden dificultar o el movimiento o el disparo correcto del monitor. Entonces, lo que tú dices, César, sí es una configuración que hemos visto muchas veces y hemos hecho muchos proyectos utilizando ese tipo de configuración de ponerlos en esquinas opuestas. Estupendo, estupendo. Qué bien. Y me queda claro. La otra consulta que tal vez me perdí algo de la charla porque entran llamadas, me entenderás. Y me perdí una parte. Aplicamos siempre de los monitores, aplicamos un chorro de agua, ¿no es cierto? Esa columna o ese cilindro sólido de agua, o podemos también aplicar aspersión. Puedes aplicar aspersión. Acá César, haciéndote la aclaración, no estamos limitados únicamente a agua. Es muy común hablar de monitores de agua, pero también si tú lo que quisieras descargar espuma, podrías hacerlo. Ahora, ¿qué tipo de espuma? Por ahí alguien hizo una pregunta muy interesante que tendremos que resolverla, si funciona bien con todos los tipos de espuma o no. No tengo ahorita la información para poderla responder, pero digamos, de manera somera general, sí puedes utilizar el sistema para descargar espuma. Entonces vas a descargar agua, vas a descargar espuma. Muy amable, gracias. Muy bien. Bueno, otra cosa, algo más que tú me habías comentado era, también creo que tenías otra pregunta al final. Ahorita no, adelante. Bueno, sí, ok, ya me acordé, lo de la aspersión. Sí, como habíamos Sí. mostrado diapositivas adelante, desde el mando manual del monitor o desde la interfaz gráfica del operario en el cuarto de control, tú puedes controlar ¿cómo se llama? El grosor del patrón de agua o espuma que vas a descargar. Sí. Sí, me interesa, pues a veces también, tú sabes que hay cierto tipo de fuegos con líquidos inflamables y no quiero es que el chorro de agua me pueda hacer un desplazamiento del material que está en ignición con el líquido y me pueda crecer el fuego. Ok. Por eso, César, es muy importante lo que yo les decía hace un rato, de que cuando se acerquen a nosotros a buscar una solución de este tipo, tengamos toda la cantidad de información posible. Porque eso que tú acabas de exponer, hay ciertos tipos de riesgos donde de pronto necesito algún tipo especial de patrón de descarga, algún tipo de apertura de chorro, y esa apertura de chorro puede hacer que la distancia de cobertura se afecte. Entonces, si tú necesitas, digamos, si tú necesitas estimar una solución para eso, tienes de pronto algún proyecto en mente, César, yo creo que sería muy buena idea más adelante, de pronto con Miguel y el equipo, poder tener una reunión específica si tienes algún proyecto que quieras que miremos en detalle. Estupendo, lo haremos. Gracias. Bueno, Claro, César, un gusto. la idea es evaluarlo definitivamente. Por aquí preguntan algo interesante, Bernardo. Dice que como se puede usar en embarcaciones, entendemos, pregunta si tiene certificado IP6 las cámaras y monitores, pensando en un uso de prevenir piratería en embarcaciones, ¿no? Y para que tenga sus certificaciones. No lo sé.
soy honesto, no tengo la respuesta para esa pregunta. Esa es una más No, para hacemos. poderla contestar. Excelente. De hecho, es una pregunta No, que claro. nunca me la habían hecho. Nunca me la habían hecho y debo reconocer que no tengo la Muy respuesta. bien. Nos quedamos. Otras preguntas. Daniel nos pregunta si es un targa por cañón. La respuesta es no. Tú puedes tener un PLC para controlar más de un monitor. De hecho, hemos tenido proyectos donde utilizamos un PLC para controlar 2 monitores. ¿Qué otra, bueno, acción? Creo que vamos bien en preguntas. En preguntas creo que ya vamos. Sí, sí. ya. La pregunta de Sion o Sion EPC es la que, bueno, Sion sí, queda nuestro compromiso de buscar la respuesta porque en este momento no la tenemos. Pues mira, hemos tenido muchas preguntas y solamente van 2, creo, o 3 que no han salido, pero esas salen, no pasa nada. Ujú. Altura mínima y máxima de la instalación. Wow. Cuando tú te refieres a altura máxima es, ok, puede ser colgado en el techo o en la pared. No sé, supongo que eso forma parte de la información de diseño. Sí, tendremos que Necesitaríamos entregarla con Rick. Sí, ¿verdad? O sea, pero mira, yo te digo, hemos tenido proyectos donde hemos instalado los monitores más o menos a unos 10, 12 metros a nivel del piso, sin problema. Correcto. No sé si Y existe entiendo que algún... debe haber también un límite inferior que pues ya no te deje accionar bien el chorro de agua. O sea, sí debe haber un límite, pero no, lo que había leído en alguna ocasión previo a esto es que no necesariamente hay un límite único, o sea, fijo, sino tiene que ver con las condiciones del lugar. Es Igual que correcto. en el de la... Por eso es que volvemos mucho, chicos, al tema de que necesitamos información, inclusive a veces más que solo planos, si ustedes tienen fotos o videos de la instalación, eso sería maravilloso. Inclusive hay proyectos donde nos ha tocado ir a hacer recorrido de campo, tomar fotos, mirar, medir distancias para poder validar. Entonces, sí, yo creo que sí vamos a ser un poco cansones con ustedes cuando digan, oye, señores Fulog, necesitamos una cotización, ok, necesitamos planos, necesitamos distancias, si tienes fotos, si tienes videos, porque a veces nos entregan un plano y nos dicen, no, mira, es que tengo un área de 20 por 30. Bueno, pero no nos están diciendo, y esa área de 20 por 30, tienes columnas, tienes vigas, el techo tiene estructura metálica de la que nos podamos colgar, no tiene esa estructura metálica. ¿Y qué procesos se van a llevar a cabo en ese sitio para poder saber cuántas zonas virtuales necesitaríamos programar o sugerir cuántas zonas virtuales necesitaríamos definir? Entonces, sí vamos a necesitar mucha información de ustedes para que Fulog pueda cotizar correctamente el proyecto. Cuando ha pasado, eso sí, para todos, el usuario final tiende a entender la necesidad de saber más, ¿no? Porque de repente hay usuarios como que no hay plano y pues ahí chécale más o menos, ¿no? Entonces, Sí. Cuando estamos hablando de soluciones novedosas, pues sí, o sea, de innovación, el usuario sí llega a entender la necesidad de, oye, necesito conocer el lugar, tomarle fotos, videos, ver cómo están las alturas de las máquinas, qué temperatura voy a andar manejando, si tengo que soldar ahí nuevas estructuras para poner ahí los monitores o los detectores. O sea, sí hay que hacer un trabajo mayoritario que el usuario suele entender, que se necesita conocer y no nada más es como, yo creo que van 8 monitores y 2 detectores y ya lo hicimos. No va por ahí, ¿no? Entonces, vamos platicando cada vez que les surja algo y seguramente lo vamos a sacar, nada más teniendo como el conocimiento ahí del lugar, ¿vale? Sí, de hecho, Miguel, lo que hemos visto es que cuando alguien tiene un proyecto real, serio, concreto, por lo general tiene toda la información. Cuando alguien tiene un proyecto y dice, mire, aquí están los planos, aquí están los videos, aquí están cualquier cantidad de información.
pero a veces cuando la gente solamente es cotizar por cotizar, o de pronto no falta el que es que necesito hacer el presupuesto del año entrante y tengo que entrar en 15 minutos a la reunión a presentar el presupuesto. Entonces, señores Fullock, necesito que me puedan pasar esta información. Cotíceme un monitor de fuego, ojalá antes de Sí, las 11:30. eso pasa mucho. Que está- ahí sí como decimos, it's not gonna happen, No, baby. No va a suceder porque necesitamos mucha más información para cotizar. Porque volvemos a insistir, el monitor en sí mismo es una herramienta de supresión, pero por lo general se asocia con algún dispositivo de detección, a no ser que de pronto el cliente diga, oiga, es que quiero controlarlo manualmente. Ok, no es lo usual, pero si de pronto el cliente dice quiero controlar manualmente, asumimos que el cliente está considerando que siempre va a haber una persona preparada en el sitio y que no necesita ningún dispositivo de detección, pero la verdad no he conocido en alguna aplicación de esas. Por Incluso, lo general, siempre la gente tiene detección antes de tener un monitor de fuego. incluso, Bernardo, aunque no hubiera detección y fuera manual, pues tenemos que conocer las condiciones del tanque, dónde va a estar el tanque, cuánto granoje tiene, si ocupa una bomba extra, si cuánta Exacto. distancia va a recorrer, si hay, si las alturas de las máquinas, si va a haber máquinas moviéndose o no. O sea, si hay un conjunto de cosas a saber, por más sencillo que pudiéramos querer hacerlo, es importante. Entonces, como dice Bernardo, y concuerdo, si el cliente en realidad está interesado en tener un sistema de supresión de este tipo, ¿no? Y no rociadores, ¿no? Pues vamos a trabajar en ello y seguramente nos va a dar el tiempo. Inclusive Miguel, también es importante para ustedes mismos, porque puede ser que si el cliente, por ejemplo, dentro del alcance del proyecto, si ya el proyecto cuenta con un sistema de suministro y bombeo de agua, ok, perfecto, quiere decir que solamente se necesitaría el monitor. Pero si de pronto el proyecto dice, no, esto es una bodega que hasta ahora estamos construyendo, no tenemos red hidráulica, no tenemos nada, quiere decir que la solución que Fullock tendría que proveer no es únicamente el monitor, tendrían que proveer el sistema de bombeo. Claro. También qué tipo de riesgo vamos a tener ahí. Si es riesgo clase A o riesgo clase C, bueno, se puede utilizar, digamos, si es un riesgo clase A, se puede utilizar agua. Pero si Muy es, bien. por ejemplo, si vamos a tener almacenamiento de líquidos inflamables, puede ser que en algunos casos querramos tener espuma. Claro, Entonces, seguramente. no es lo mismo el que llama a Fullock faltando 15 minutos para el comité y dice, venga, es que yo tengo una Sí. bodega de 30 por 20, cotíceme algo ya. Bueno, ¿y qué tipo de riesgo es? ¿Qué clase de riesgo? A, B, C, Sí. K. Sí, sí, sí. O Y sea, ¿sabes qué? Lo curioso es que pasa seguido, Bernardo. no, Lamentablemente. te Pasa digo seguido. porque también me ha pasado. Entonces, con Sí. esto, a todos los que nos escuchan, digamos que la idea no es regañarlos, la idea no es desanimarlos a que coticen con Fullock, sino por el contrario. Fullock tiene un equipo de ingeniería muy bien dotado, muy bien capacitado para poder cotizar una solución completa. O sea, no es cotizar equipos, sino cotizar una solución. Y esa solución, nosotros como FAIC ayudamos a Fullock a diseñarla en base, entre más información tengamos de ustedes, de su proyecto, de su instalación, las características de su instalación, estamos seguros de que Fullock les va a poder cotizar a ustedes una solución completa, desde la parte de detección hasta la parte de supresión. Aparte, le estaremos haciendo un daño, ¿eh? Lo hemos aprendido en el tiempo, todo el equipo de Fullock. Hemos aprendido que cuando les queremos ayudar rápido y dar precios muy rápidos, solo terminamos causando un daño, porque finalmente ustedes Sí. se van a quedar cortos en el presupuesto, en la instalación. O sea, después no les va a quedar utilidad. O sea, al final de Sí. cuentas lo van a tener que pagar. Y no es como queremos trabajar. O sea, no queremos que se quede sin utilidad y luego que digan, y Fullock no sirve, me hizo quedar sin utilidad, ¿no? O sea, no va por ahí. Tenemos una pregunta Así es. interesante de Fren. Dice que dice, un rociador tiene una distancia máxima del techo en una aplicación de un monitor. Dice la diapositiva que va por debajo de las columnas. ¿Habrá algún problema con la aseguradora porque está por debajo de las columnas? Pues espérame a ver si entiendo la pregunta. Un rociador tiene una distancia máxima del techo en una aplicación de un monitor por debajo de las columnas. Sí, o sea, no va a estar, o sea, va a estar abajo, No no va a entiendo. estar hasta arriba, ¿no?
Dice, un rociador tiene... Sí, Efren, es no, correcto, sí, la coma es buena, la coma es buena. la importancia de las comas. Entonces, Sí, pero un sí rociador la tiene una distancia sobreentienden. máxima del techo de una aplicación del mundo. En el techo va coma. Ahí, ¿no? O sea, un rociador tiene una altura Efren, máxima permitida, ¿no? ok. Sí. Ahora pregunta que si en una aplicación de un monitor que va por debajo de las columnas, no habrá algún problema con la aseguradora, porque no está hasta arriba, va a quedar por debajo de ciertas columnas. Wow, yo creo que eso sí es un tema que tocaría... Interesante. Muy bien. no, no, ¿sabes qué? Yo creo que eso es un tema que siempre toca hablar con las aseguradoras. Porque inclusive Miguel, creo que alguna vez habíamos evaluado un proyecto, inclusive con ustedes, un proyecto bastante Sí. grande de una bodega, en el cual la aseguradora dijo, muy chévere los monitores, pero quiero otro tipo de solución con otro tipo de listado, así que se decantaron por rociadores tradicionales. Yo creo Sí, que sí. depende mucho de la Sí, va aseguradora, ¿no? es una de las preguntas que les vamos a hacer a todos cuando nos digan, ya es muy común que les preguntemos, oye, ¿qué aseguradora hay? Porque depende de la aseguradora, sí aprueban cierto tipo de, como esto que pregunta Fred, y hay otras que no, o incluso cambian la solución por otra cosa que ellos traen prevista. Entonces, de cualquier forma, le vamos a preguntar, Efren, así muy particularmente me quedo con la pregunta para continuarla hacia adelante y mandarla como respuesta. Pero lo más seguro es que tiene que ver con la aprobación del auditor, ¿no? Aunque esté por debajo. Lo revisamos y lo quedó pendiente. Por ahí, José Medellín trae la mano arriba. ¿Qué pasó? No, Chuy? Nuestro amigo solamente Chuy. ¿qué tal? Oye, nomás como comentario de la pregunta que hace Fred, Sí. el rociador, la distancia, de 30 centímetros es para la activación del rociador, hablando del que es la cobertura o es el quien va a mitigar el fuego, ¿no? El tema del cañón monitor, la activación se hace por medio de una cámara, que es lo que ahorita nos presentó Bernardo, entonces Exacto. no tendría algún inconveniente porque el área a proteger está abajo de la columna, entonces no sería algún inconveniente. Gracias José, y me parece un complemento muy oportuno a eso que tú dices. Bueno, haciendo una pequeña aclaración. Una cámara no es el único medio de activar un monitor de fuego. Puedes activarlo por una cámara, por un detector de llama o por un sistema de detección lineal con fibra óptica o un sistema de detectores puntuales. Entonces, Sí. digamos que la idea de esto, y como tú dices, José, muy bien acertado, es, acuérdense que nosotros dijimos en una diapositiva anterior que entre más rápido sea el dispositivo de detección, más rápido voy a poder accionar el cañón y más rápido voy a poder disparar a huevo espuma y más rápido voy a poder sofocar el fuego. En ese orden de ideas, pensemos que un monitor de fuego, si está emparejado con un sistema de rociadores, pero yo tengo, por ejemplo, detectores de llama o detectores o detección lineal por fibra óptica. Si el detector de fibra óptica sensa un cambio de temperatura antes de que esa temperatura llegue a los rociadores y hace que el monitor de fuego dispare agua o espuma en el punto de conflicto, va a prevenir el fuego, así que los rociadores no van a tener necesidad y no van a tener chance de dispararse. Entonces, lo que tú acabas de decir me parece una observación válida y bastante correcta. Ahora, hay proyectos en los cuales tienen monitor de fuego, pero tienen rociadores, pero también hay otros proyectos donde hemos tenido que utilizar monitor de fuego como alternativa a los rociadores. ¿Por qué? Porque hay proyectos donde de pronto dicen, ok, vamos a diseñar acá con una red de rociadores en modalidad sistema de diluvio. Cuando sacan el cálculo de agua, dicen, no, esto es una cantidad horrible de agua, busquemos otra alternativa. Hay lugares donde de pronto no hay cómo poner rociadores, así que el monitor de fuego se convierte en la única alternativa. Bueno, Miguel, nos queda poco tiempo.
Personalmente, claro. bueno, nos queda acá poco tiempo. Ya haciendo un cierre con alguna información adicional, las posibilidades de ubicación, como lo habíamos mencionado anteriormente, permítanme, bueno, acá hay un video explicativo de lo que yo les decía de cómo se puede cómo se puede ubicar un monitor de fuego. Puede ubicarse en el techo. En este caso del ejemplo, esta instalación sería ideal porque no hay obstrucciones mayores en el techo y un solo monitor podría dar protección a una zona bastante amplia. Inclusive nosotros podríamos pensar que esto podría definirse en diferentes zonas virtuales para que el monitor apunte a unas de ellas. A veces el monitor toca montarlo en las estructuras, en las vigas. A veces no se puede y a veces toca en la pared. Entonces, este tipo de layout es algo que nosotros podemos sugerir a ustedes con base en la información que nos entreguen. Esto formará también parte de lo que Fulock podrá entregar a ustedes, el layout, la disposición final y la cantidad de monitores de fuego que se lleguen a necesitar. Estos son unos ejemplos de instalaciones que hemos hecho. Pues como vemos, esta es una bodega bastante alta con respecto a lo que nos preguntaban de qué altura máxima tendría. No tengo en este momento el dato de la altura máxima, pero si nosotros computamos que acá hay un ser humano, acá donde estoy apuntando, y este ser humano, digamos que mida 1,75 en promedio, tengo una altura bastante apreciable y ahí el monitor está funcionando sin problemas, en este caso descargando espuma. Entonces, si bien no tengo un dato exacto de la altura máxima, sí para muchas aplicaciones industriales, bodegas o naves de gran tamaño, el monitor es apto para utilizar. Muy bien, correcto. Bueno, acá Efren nos pregunta que si no hay ningún problema que el monitor esté expuesto al exterior. No, es un equipo hecho de acero inoxidable, así que tú lo puedes tener en condiciones agrestes como, por ejemplo, cruceros, barcos de crucero, esos están en alta mar y tú sabes que ahí la atmósfera tiene a ser altamente húmeda y salina. Y nuestros sistemas funcionan perfectamente, entonces no hay problema de que esté en el exterior. La pregunta de Daniel también está interesante. Dice que si hay rociadores existentes, el gasto de los cañones se sumaría al gasto actual. Wow, me imagino que si tú estuvieras considerando un escenario donde se te van a descargar los rociadores y además vas a querer al mismo tiempo descargar el monitor, sí tendrías que sumarlo. Sí, Sí, señor, así dice la norma. aunque no es tan común, ¿no? Como sumar, o sea, al mismo tiempo los dos. Bueno, Entiendo digamos que si tú estás diseñando bajo el peor escenario y ten en cuenta que ok. es buena práctica en sistemas de protección contra incendios siempre considerar el peor escenario. Claro, Si entiendo. consideraras el peor escenario donde tú tuvieras una red de rociadores descargando y al mismo tiempo alguien tuviera la necesidad de activar el monitor, sí. Tendrías que tener eso en consideración en tus cálculos de... Sí, porque dice Daniel, es exacto la lógica. Dice que como el tiempo de activación es diferente, el rociador va a tardar más en entrar que el monitor. Pues mira, digamos que el monitor de fuego está diseñado para suprimir un fuego rápidamente en la medida que sea detectado rápidamente. Y digamos que en condiciones normales, el monitor de fuego debería sofocar el fuego o controlarlo, pero pensemos de pronto en, no sé, algún tipo de aplicación que bajo circunstancias excepcionales el monitor de fuego no haya sido suficientemente efectivo en apagar el fuego, o de pronto el fuego no se pudo contener rápidamente y se volvió un fuego de gran escala. Que a pesar de que el monitor o los monitores estén descargando agua o espuma, la planta se incendia. En ese caso, los rociadores entrarán. Ahora, la posibilidad de que suceda eso, bueno, ya tocaría mirar qué clase de riesgo es, qué tipo de, o sea, qué riesgo estadísticamente existiría de que la planta se incendiara toda al mismo tiempo. Y yo creo que parte de tener un monitor de fuego es justamente eso, tener un sistema
de supresión rápida. Yo les pongo el ejemplo de esta pila de basura que está acá. La idea es sofocar el fuego en los primeros segundos después de detectar temperatura o detectar llama en esa pila. Descargar agua o descargar espuma. Porque si esperamos a que esa cosa se prenda, ahí sí no va a haber monitor que la apague y ahí sí tocaría pura punta de rociadores. Y eso se vuelve muy complicado. Hay otra que dice, Moisés nos pregunta, ¿el modo de chorro también es graduado de manera eléctrica? Sí, o sea, si yo te entiendo bien la pregunta, Moisés, tú puedes controlar en el joystick, puedes controlar la dirección a donde quieres apuntar el monitor y puedes graduar la apertura del chorro. O también puedes hacerlo desde la interfaz de usuario en el cuarto de control. Bueno, pues ya por último, pues como cierre, parte de lo que nosotros brindamos como solución, aparte de cotizar los equipos, es servicio de comisionamiento remoto y soporte técnico remoto. Entonces, cuando Fullock cotice a ustedes, muy seguramente va a haber varios rubros correspondientes al hardware y un ítem de ingeniería y comisionamiento. Entonces, a veces sé que la gente dice, oye, es que yo soy codo y no quiero ahorrarme, bueno, no le dicen a uno así, pero uno sabe que es codo y que se quiere ahorrar hasta el último centavo. Entonces dicen, oye, pero ¿sabes qué? Sácame el rubro de ingeniería. No lo recomendamos. Yo sé que a veces existe esa tentación de que, oye, quiero ahorrar o quiero que mi cliente final no se asuste por el monto de la cotización. Eh, yo creo que es bueno que ustedes se apalanquen con nosotros para el comisionamiento remoto y el soporte técnico remoto de fábrica, y es algo que ustedes van a ver siempre en las cotizaciones de Fullock. Existe por alguna razón y es porque si bien estos sistemas son muy efectivos, también requieren una gran, bueno, no es ciencia de cohetes, pero sí requieren algún grado de comisionamiento y soporte remoto que nosotros brindamos desde fábrica y obviamente eso tendrá un costo. Claro, pero el costo lo avala el proyecto. Me he dado cuenta que el beneficio Sí. del sistema en realidad no tiene nada que ver con el costo Sí. del comisionamiento. O sea, Mira, eso es queda correcto. bajo. Algunas aplicaciones, ya como cierro, algunas aplicaciones comunes, plantas de procesamiento de desechos, hangares, helipuertos, edificios de gran altura, eh, naves, bueno, no sé, barcos de crucero, barcos de gran tamaño, atrios, edificios históricos, oil and gas. Así que las aplicaciones son varias y nuevamente volvemos a lo mismo. Todas son de carácter industrial. Bueno, y aquí, Rick Jeffries, él es nuestro gerente de producto, él está en fábrica, así que es la persona que técnicamente nos apoya cuando tenemos algún proyecto. Quiero pues que ustedes tengan claro cómo es la ruta a seguir para poder tener una cotización. Una vez que ustedes se acerquen a Fullock y nos brindan toda la información, esa información Fullock la trabaja directamente con el equipo de fábrica liderado por Rick para establecer el layout, el listado de equipos y con base en esa información Fullock procede a hacer la cotización. Tratamos de ser lo más rápidos que podamos, tanto Rick y yo, para poder apoyar a Fullock, pero de todas maneras, si ustedes necesitan una cotización, agradecemos su paciencia y también que entiendan que no es algo que, oye, te llamé a las 10 de la mañana, pero mira, a la 1 de la tarde te voy a volver a llamar porque es que necesito la cotización porque entro a reunión a la 1:30, no. Son cotizaciones que necesitan a veces algún par de días o inclusive dependiendo de la complejidad del proyecto pueden necesitar un poco más. Así que cuando ustedes se acerquen a Fullock, con toda la información posible, vamos a trabajar en ello. Si con la información que ustedes nos entregan se puede elaborar una cotización,
Fuloc la entregará a ustedes, o si con la información que hemos recibido no es suficiente, seguramente Fuloc pedirá más información a ustedes, o si ya se hace absolutamente necesario, poder coordinar una videollamada o una videoreunión para poder aclarar dudas específicas y ahí sí poder empezar a trabajar en la cotización. Como les digo, cotizar es carpintería. Es supremamente fácil, es mirar una referencia y cross-chequearla contra un precio. Pero el trabajo de ingeniería es lo que lleva tiempo. Y en eso queremos agradecerles a ustedes la paciencia cuando soliciten una cotización a Fuloc de una solución de monitores de fuego. Claro que sí. Eso sería todo, chicos. Y pues obviamente, equipo Fuloc y a todos los que nos acompañan en este momento, agradecerles por su tiempo porque sé que acá ya nos hemos desbordado 37 minutos más de lo que No, y teníamos agradecemos programado. que se hayan quedado también. Sí. A todos los que lograron hacerlo, los agradecemos, porque finalmente, así Estábamos esperando el preguntando, almuerzo. nos funciona más, nos sirve todas las preguntas, ¿vale? Así que gracias por quedarse, gracias Bernardo por darnos el tiempo, y así vamos a seguir haciendo algunas otras. Vamos a procurar siempre que sean una hora. Sin embargo, cuando se pone buena la charla y se ponen buenos los casos, pues, y se gustan quedar, aquí nos vamos a quedar un ratito, ¿vale? Bueno, Miguel, muchas gracias, Miguel, y todo el equipo Fuloc. Y Gracias, muchas Miguel, gracias Bernardo. a todos los asistentes, a todos por sus preguntas muy interesantes. Y como decimos, por aquí a la orden, cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición, siéntanse libres de contactarnos. Queremos ayudarlos a sacar sus proyectos adelante. Claro que sí. De hecho, hemos logrado ser cada vez más exitosos. Digo, la verdad es que se ha logrado que cada vez somos más acertados en cómo les ayudamos y en cómo FAIC nos ayuda a cotizar, y nosotros a ustedes. Entonces, ¿en qué se retribuye? En que las utilidades de los proyectos que ustedes van a hacer sí valgan la pena y no terminen ahí como que pues pagando al final de cuentas o poniéndole dinero. Al contrario, que sean proyectos bien pensados, bien cotizados y que no le anden ahí poniendo dinero, ¿no? Esa es la intención final de esto, de repetirles tantas veces que queremos información más global, ¿no? Por aquí les damos el QR para que se registren. Es muy rápido, son 2 clics rápidos nada más para quedarnos bien con su correo, sobre todo, y de ahí mandarles la información tanto de la presentación, alguna información técnica y también el tema de las dudas y las preguntas que quedaron pendientes. Perfecto. Gracias a todo el equipo también interno aquí que estuvo trabajando en ello y bueno, que han salido bien todo. Gracias y por su presencia. Gracias a todos. Feliz resto del día. Igual. Muchas gracias, caballeros. Muy buena tarde. Gracias, César. Saludos. Felicidades. Gracias, hasta luego. ¿Qué onda? Creo que ya nada más quedamos nosotros. Sí, ya. Va, súper. Muy bien, salió súper bien. Súper bien. A ver. Va. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sintieron? Estuvo bien, ¿no?
Sí, está mi micro. Ok. Sí, estuvo muy bien, bastante interactivo el webinar. La verdad es que es un producto muy interesante y llama mucho la atención. Entonces, fue bastante exitoso, tendría yo. Sí, nada más. Yo creo que si ahora los vamos a empezar a hacer